Tenemos ahora la presentación del tema sobre a 100 años de nacimiento de la cristalografía, a cargo del doctor Aldo Kraevich. El doctor Kraevich, vamos a hacer una breve referencia a su actividad. Estudió en el Instituto Balseiro y después trabajó en FAMAF, Córdoba, en Argentina. En Brasil, desde 1973, fue vicedirector del Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron y profesor titular de la USP, de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente actúa como profesor senior y es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. Investiga estructura y propiedades de nanomateriales. Entonces recibamos un aplauso al doctor Kraevich. Bueno, completando la presentación de Elvira, quería decirle que yo vengo de San Pablo. Antes que me olvide, quería decir que esta presentación ya es la 10ª vez más o menos que la hago en varios países de América Latina, y que las primeras de ellas la hice en colaboración con Diego Lamas, que me ayudó a hacer las transparencias que van a ver en esta presentación. Entonces, ustedes fíjense de dónde yo vengo, este es San Pablo. Aquí, desgraciadamente, Lima quedó afuera del mapa, pero no importa, ¿no? Estamos por aquí. Esto es San Pablo, y a 100 kilómetros está el Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron, donde yo pasé unos 12 años de mi vida, ¿no? Construyendo, junto con mis colegas ahí del Laboratorio Nacional, el primer síncrotron del hemisferio sur, que es ese que está aquí, y que bueno, mucha gente lo usó, de la Argentina, de brasileños, claro, y de la Argentina, de Uruguay, creo que de Perú también fueron algunos, y que tal vez fue la parte más importante de mi trabajo, se desarrolló durante esa fase de construcción de este Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron. Y este es el Instituto de Física de la Universidad de San Pablo, donde también hay un acelerador de partículas para estudio de física nuclear que se llama Peletron, que está aquí, y yo ando por ahí abajo de esos árboles. Tenemos un edificio donde hacemos investigaciones sobre estructura de nanomateriales. Y yo quería hablarle en una hora de los 100 años de la cristalografía. Bueno, yo creo que nosotros, cuando estudiamos cristalografía o física o química o geología, pocas veces nos preocupamos por la historia de las cosas. Y la historia es importante de vez en cuando acordarse, pero sobre todo es importante si nosotros la miramos a esa historia como algo que nos puede enseñar algo. Entonces yo les voy a relatar algunos casos, tratando de ver cómo cada uno de ellos fueron importantes, pero más que todo cómo nos enseñan ciertos aspectos que tienen que ver con la importancia de cosas que a veces nosotros no le damos la importancia que merecen. Me refiero a varias cosas que ustedes van a ver durante, no me adelanto, les voy a contar más tarde. Entonces, primero, que la cristalografía es la ciencia, o la rama de la ciencia que estudia la estructura de materiales a nivel atómico, molecular, y también a escala nanométrica. Estas informaciones estructurales son fuertemente relacionadas con las propiedades de los materiales. Y bueno, está íntimamente relacionada esta ciencia con los rayos X, porque fueron los rayos X que hicieron posible los estudios estructurales con resolución atómica. Se aplica a todo tipo de material, y ahora no son solamente los rayos X los que se utilizan en las experiencias o en las investigaciones, también se utilizan los neutrones y los electrones. Otra técnica importante, inclusive actualmente para estudio a nivel atómico, es la microscopía electrónica de transmisión. Yo voy a hablar más en detalle en el curso, es decir, mañana hablaré de detalles sobre cada una de esas técnicas experimentales, pero en realidad la cristalografía es algo que nos permite, a partir de una muestra que puede ser cristalina, hoy en día puede ser amorfa también, uno descubre características estructurales importantes de materiales amorfos o líquidos también, no hace falta ser apenas cristalino,
De ahí sale, en el caso de ser cristalino, un diagrama a partir de la interacción de los rayos X con esa muestra, y a partir de esta información lo que se quiere llegar es a las posiciones de los átomos que forman esa estructura. Y esas posiciones atómicas son importantes para justificar o para explicar las propiedades de esos materiales. Un poco, eso responde a una pregunta importante: ¿para qué sirve la cristalografía? Bueno, para caracterizar, para determinar estructuras atómicas. ¿Pero para qué queremos estudiar estructura atómica? Bueno, para explicar las propiedades de los materiales. Sin el conocimiento de esa estructura atómica no podemos explicar sus propiedades. Y todavía otra cosa: ¿para qué queremos explicar las propiedades de los materiales? Bueno, porque si nosotros queremos crear nuevos materiales, o nosotros o otras personas, es necesario entender las propiedades. Entonces, la cristalografía nos permite entender las propiedades, y entender las propiedades nos permite desarrollar nuevos materiales de una forma científicamente controlada y no apenas empíricamente controlada. Y bueno, finalmente la sociedad va a beneficiarse por esos nuevos materiales. Eso es el objetivo final de toda esta historia. Algunos cristales que ya fueron citados, los cito de nuevo. El cuarzo, SiO2, que es la arena de las playas, esencialmente contiene cristales de este tipo. El diamante, que también fue citado, que es esencialmente carbono con una cierta estructura cristalográfica. El rubí, que es un óxido de aluminio. Son dos que el color en realidad tiene que ver con las impurezas que tiene este cristal, que en este caso es el cromo. Finalmente aquí les muestro otros cristales gigantes que tienen, el mayor de ellos pesa 55 toneladas, tiene 12 metros de largo por 4 metros de diámetro, y todo eso fue hecho por la naturaleza. Es decir, la naturaleza es sabia hasta el punto de crecer cristales de ese tamaño, por ejemplo, naturalmente, no en una caverna que hay ahí en México. Entonces, lo importante es que el análisis químico que me permite a mí decir o establecer cuál es la composición química de un material no es suficiente para explicar las propiedades. Y el caso más dramático, más importante, que yo no creo que haya otro tan visible como esto, es el diamante y el grafito. Si usted hace un análisis químico de esto o de esto, da la misma cosa, solo que esto vale 10 centavos y esto vale unos cuantos millones de dólares. Es decir, y es el mismo material químicamente, solo que los átomos se acomodan, en este caso el diamante, con esta estructura, se llama estructura tipo diamante, y en este caso se acomodan en láminas con una estructura hexagonal, como está marcado aquí. Ese tipo diferente de arreglo o de ordenamiento de los átomos de carbono hace que las propiedades físicas de este material sean completamente diferentes a las propiedades físicas de este otro material, que es el grafito. Pero también son materiales o son cristales, por ejemplo, estos conjuntos de cristales que forman un policristal. Un policristal, otro policristal, un tercero. Esta tiene una diferencia, eso determina la escala. Estos tienen metros de diámetro, son muy pequeños. Estos pueden tener micrometros o algunos micrómetros, o si puede ser un monocristal de 4 metros por 12, como el caso que le mostré antes, pero también puede ser de 1 milímetro, de 1 micrón. Son cristales que llamaríamos micro o macroscópicos, que forman, por ejemplo, un pedazo de hierro, está compuesto por cristales de este tamaño. Pero hoy en día se saben fabricar cristales de tamaño mucho menor, que se llaman nanocristales, y que lo interesante de todo esto, que este mismo material en forma microcristalina y nanocristalina tienen propiedades completamente diferentes, son como si fuesen otro tipo de material. Y lo único que cambia ahí ni siquiera el arreglo atómico, lo que cambia es solamente el tamaño del cristal, y eso cambia la propiedad de forma fundamental. Bueno, la historia asociada a la cristalografía, ya que la cristalografía es rayos X y estructura atómica, comenzó con este buen señor que es Röntgen. Ganó el primer premio Nobel. El primer premio Nobel fue ganado por él, en física, en 1901, por el descubrimiento de los rayos X.
accidentalmente, bueno, no sé, los accidentes no le ocurren a cualquiera, sino a aquellos que se exponen a los accidentes, y él se expuso y encontró entonces que se producían ciertos rayos que no eran luminosos y que atravesaban el cuerpo humano. En particular, él, claro que no colocó la mano de él, colocó la mano de la esposa, que por las dudas, ¿no es cierto? Y aquí está la primera radiografía obtenida en el mundo. Esta fue la primera. Y fíjese el progreso que hubo aquí 10 días después, 10 días después, una segunda radiografía. Fíjense que en 10 días él consiguió pasar una radiografía borrosa, sí, poco clara, una cosa de una calidad comparable a las radiografías que nos sacan hoy en día, ¿no es cierto?, en un consultorio. Y otra cosa importante, yo le dije que cada personaje del cual voy a hablar, voy a tratar de aprender algo. De este buen señor yo aprendí una cosa importante, de que para hacer cosas que sirven a la sociedad no necesariamente hay que hacer física aplicada o hay que hacer tecnología. Muchas veces haciendo inversión básica, como hacía este buen señor aquí, Röntgen, desde que él publicó el trabajo que fue a fines del año 95, hasta el primer aparato rayos X montado en un hospital, pasaron 2 meses. Es decir, era así, inversión básica, descubrió rayos X, en 2 meses los hospitales alemanes tenían aparatos para atender a los enfermos. Eso muestra que tal vez lo importante, si nosotros queremos hacer grandes contribuciones para la sociedad, es simplemente hacer buena investigación. Y por ahí algunos tenemos la suerte, tal vez no de ganar el premio Nobel, pero de hacer algo que sea útil. Pero no necesariamente uno tiene que buscar esa aplicación. Muchas veces, no fue el caso único ¿no? El caso del descubrimiento del láser también, que no lo voy a explicar aquí, pero es también otro ejemplo claro de que la inversión básica puede tener una aplicación para la sociedad importantísima sin necesidad de buscarla en forma explícita. Entonces eso es nuestra enseñanza. El segundo ejemplo o hecho importante de la cristaleografía, que para muchos es el verdadero nacimiento de la cristalografía, fue protagonizado por Max von Laue y 2 de sus asistentes. Aquí hay también una historia, quiero contarle, interesante. Estos son 2 alumnos. Fíjense, yo lo puse con letras muy chiquitas, y Max von Laue con letras enormes aquí. Mucha gente conoce a este señor. Pero quien hizo la experiencia fueron estos 2 y poco se hablan de ellos, lo que es injusto, ¿no es cierto? En particular, Laue era un teórico. Laue jamás habría tocado un aparato rayos X, que lo tocaban los alumnos. Y esos alumnos, claro, quien lleva los laureles muchas veces el orientador. Entonces, esto que sea un homenaje a los alumnos que muchas veces no son reconocidos como deben. Pero ¿qué ocurrió? Él quería hacer esta experiencia, hacer interactuar un haz de rayos X, que no se sabían lo que eran, por eso se llamaban X, con un cristal que no se sabía también cuál era la estructura íntima de los cristales. Realmente no había ninguna evidencia experimental. Había sospecha debido a lo que dijo también Elvira sobre los estudios hechos antes de este año sobre las formas y las simetrías cristalinas, pero las posiciones atómicas y esas cosas fue determinado por primera vez en esta experiencia. Entonces aquí, en una misma experiencia, se hicieron 2 descubrimientos importantes, que los rayos X son ondas electromagnéticas y que los átomos se ordenan en forma periódica tridimensionalmente. Es decir, una experiencia. ¿Y por qué se dieron cuenta? Y por eso, fíjense, aquí va un haz de rayos X, yo no sé lo que es esto, y aquí tengo un monocristal, que tampoco sé muy bien cómo está constituido, pero ellos tuvieron el apoyo de un señor, que ya lo voy a presentar al final de toda esta serie de personas importantes, que le dijo, no, si aquí una estructura es tridimensional y esto es una onda, aquí tiene una difracción. Como vemos, por ejemplo, si colocamos 2 o 3 ranuras y hacemos pasar luz visible, el fenómeno de difracción ya lo conocemos, ya se conocía en esta época usando luz visible. Si hay una mancha fuera de esta mancha principal que él ha transmitido, si hay unos refuerzos por aquí,
el haz de rayos X es un haz de luz de onda electromagnética y los cristales son formados por arreglos tridimensionales. Y fíjense, está horrible, de nuevo la primera fotografía era horrible, pero es esta fotografía horrible que le dio el premio Nobel a este señor también, porque se ven aquí manchas poco definidas, pero el hecho de que haya manchas fuera de este borrón central indica lo que les dije, es decir, había el asistente, a ver. Bueno, aquí está, yo sigo. Bueno, aquí entonces toda la experiencia, aquí en detalle, cómo eran los tubos rayos X antiguos, por aquí anda la muestra, anda aquí un film detector, y aquí hay una experiencia un poco mejor hecha, y el método del agua es mejor determinado, y aquí ustedes ven, por ejemplo, ya un diagrama de difracción con manchas bien definidas, asociada a la difracción por el material periódico, y ustedes ven que esto es una simetría de rotación de orden 4, esto es una simetría de orden 3, es decir que estas reflexiones o estas manchas reproducen la simetría macroscópica del cristal. Bueno, entonces eso es lo que Laue descubrió. Aquí está de nuevo la experiencia de él, y entonces él muestra que la longitud de onda de rayos X tiene que estar en la orden de 0,5 a 2,5 angstrom en función de las densidades de esta primera estructura que él estudió, de la primera estructura estudiada. Y entonces aquí está resumido lo que dije antes, las dos razones por las cuales Laue ganó merecidamente el premio Nobel, sobre la naturaleza de rayos X y sobre la estructura atómica. Y aquí comenzó entonces la base de la física del estado sólido. A partir de esa experiencia se podía estudiar las propiedades de los materiales, propiedades electrónicas, propiedades magnéticas, propiedades mecánicas, en base a una estructura tridimensional a nivel atómico. Enseguida, después de Laue, el padre y el hijo Bragg, William Henry, William Lawrence, descubrieron la estructura de varias, del cloruro de sodio, por ejemplo, fue la primera estructura determinada, la sal de cocina, ¿no es cierto?, una estructura cúbica también. Aquí William Lawrence Bragg fue hasta hoy la persona más joven que recibió un premio Nobel a los 25 años. También importante, siempre me decían unos profesores que yo tuve que lo importante es hacer los grandes descubiertos hasta los 25 años. Si hasta los 25 años no hicimos nada importante, debemos perder las esperanzas. Pero es una exageración, ¿no es cierto? Pero quiero decir lo siguiente, que muchos de los descubrimientos importantes en la cristalografía y en otras ramas de la ciencia fue hecha por gente joven, tal vez con menos prejuicios, con menos, vamos a decir, con menos seguridad en cuanto a los criterios ya establecidos que permitieron avanzar en la ciencia. Dame otros ejemplos un poco más adelante, si llegamos. Y esta es la famosa ley de Bragg, hecha por Bragg. Aquí hay una injusticia también, porque esta ley todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Uno ve de dónde sale esta ley. No le voy a demostrar aquí, ustedes ya la conocen todos seguramente, pero entonces una ley muy simple que permitió explicar en qué dirección se producen esas manchas o esas reflexiones de Bragg. Aquí también voy a decir que los Bragg son muy injusticiados también por otra razón. Saben que hoy en día todo el mundo está clarificado por los órganos que nos controlan, por el número de publicación y el número de citaciones. Entonces, en una citación es cuando ponen un numerito y dice la publicación tal, de fulano de tal. Entonces, uno cuenta el número de publicaciones y el número de citaciones. Al pobre Bragg, si ustedes se fijan, el número de citaciones que tiene es poquísima, porque todo el mundo pone ley de Bragg y nadie toma el trabajo. Es tan conocida esa ley, es tan corriquera, que nadie le pone el numerito aquí y coloca la publicación donde él demostró esta ley. Por eso pienso que si cada uno de nosotros colocara al lado de Bragg la referencia a su trabajo, sería probablemente el investigador más citado del mundo, porque lo usamos todos los días esa ley.
Bueno, entonces eso quería decir son los Bragg, esta es la estructura del cloruro de sodio, la primera estructura, aquí están los átomos de cloro, los verdes, los de sodio, es una estructura de red cúbica, caras centradas, con átomos cuya base son 2 átomos por nodo de la celda unitaria, no la celda unitaria, cada nodo de la red, que son estos que están aquí, y ustedes ven que está perfectamente terminada la estructura. Otras que ellos determinaron en la fase alfa del hierro, con una estructura cúbica, cuerpo centrado, en este caso, con un átomo por punto de la red, y finalmente unas un poco más complicadas como las que les muestro aquí. Y así después la cosa creció en forma exponencial. Yo voy a parar ahí con las estructuras simples, después voy a pasar a estructuras más complicadas para ver cómo la cosa fue avanzando. Entonces estos son los 4 los 4 haces, ¿no es cierto?, del nacimiento de la cristallografía. Röntgen, que fue quien descubrió rayos X, von Laue, que hizo la experiencia famosa, y el padre y el hijo, que fueron capaces de determinar las primeras estructuras que dio origen, como decimos aquí, a la física y la química de los sólidos y la ciencia de materiales. Y la persona que no fue debidamente reconocida fue Paul Ewald. Paul Ewald es el único de todos ellos que lo ganó el premio Nobel, pero es sin duda el que más sabía sobre cristalografía. Una persona de una competencia que tuve el gusto de conocer, anduvo por San Carlos también en el año 1980, ¿no? Él murió en el 85. Pero Laue le fue a preguntar a él qué le parecía hacer esa experiencia. Y Laue dice, bueno, a él le pareció bien, porque él ya sabía de que era por ahí el camino. Pero Laue no era teórico. ¿Cómo hace una experiencia un teórico? No sabe hacer una experiencia. Entonces le fue a pedir a Röntgen que le preste un alumno, porque Röntgen era experimental. Ahora el inventor de los rayos X, que no supo decir lo que eran rayos X, ganó el premio Nobel, no le quería prestar el alumno, porque tiene otras cosas más importantes que hacer que eso. Y entonces ahí fue igual que lo convenció a Röntgen para prestarle el alumno a Laue para hacer la experiencia. Fíjense que muchas veces esas cosas, uno dice que los descubrimientos suceden por la conjunción de hechos a veces simples como esto, pero tener una persona importante que sabe de la cosa por ahí cerca ayuda. Y en ese caso Ewald fue el único que recibió el premio Nobel, pero tal vez si él no estuviera ahí, Röntgen no le prestaba el alumno y Laue no hacía la experiencia, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, tuvo un final feliz esa pequeña historia. Hay un poco de teoría de la dispersión de rayos X y la difracción, rápidamente la voy a pasar. Aquí ustedes tienen la intensidad o la dispersión que produce un electrón solo, porque quien dispersa a los rayos X, ¿no es cierto?, a los fotones, son los electrones. Esta es la intensidad en función del ángulo 2θ, que es el ángulo de dispersión. Después uno puede mirar también qué ocurre si en lugar de un electrón tuvimos muchos electrones formando una nube atómica alrededor de un átomo. Entonces lo que se ve es que la amplitud dispersada por un átomo dividido por la amplitud dispersada por un electrón, si ustedes tienen Z es el número atómico de este átomo, si fuera todo elementos de volumen en todas las direcciones, interaccionando de forma constructiva, este factor atómico debe ser Z, debe ser constante. Por ejemplo, en el caso del cobre sería 29. Lo que ocurre es que si yo cambio el ángulo, estos caminos ópticos aquí de estos dos rayos va cambiando, comienza a haber una interferencia destructiva, y ustedes ven que los factores atómicos decaen así en forma continua. Si yo pusiera muchos átomos, un gas de átomos, yo vería esto. Lo que ocurre, nosotros no vemos esto, lo que nosotros vemos son ciertas direcciones donde tenemos picos muy intensos y otras no, y eso tiene que ver con el arreglo periódico tridimensional de los cristales. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo son los factores atómicos para todos los elementos de la tabla periódica. Son muy parecidos, no son muy diferentes. Empiezan siempre en Z, porque en la dirección de las incidente, la interferencia constructiva, pero a medida que el ángulo aumenta, ustedes van a ver este decaimiento.
Finalmente, el otro gran parámetro importante se llama factor de estructura, y este factor de estructura se define como el factor atómico multiplicado por esta exponencial que tiene que ver con la fase asociada a cada átomo de la celda unitaria. Entonces aquí también hay un fenómeno de interferencia entre lo que produce cada átomo de la celda unitaria, y este número es un número complejo. Ustedes ven que acá está el símbolo I, este es un número complejo, entonces tenemos que sumar números complejos, que significa sumar ondas esencialmente, y hay entonces que tener en cuenta que esto lo precisamos conocer en módulo y en fase, es decir, precisamos conocer no solamente la componente real, sino también la imaginaria. Entonces eso produce lo que se llama el problema de las fases, que es uno de los problemas de la cristalografía resolvió de varias maneras a lo largo de la historia. Bueno, pasamos unos años ahora y nos encontramos con un señor o dos señores, uno se llama Guigné y otro se llama Preston. Guigné fue importante para mí porque fue mi director de tesis. Yo pasé 3 años en Francia y fue él que me hizo dar los primeros pasos en esta área. Y fue él que descubrió en el año, vamos a pasar rápidamente, la propiedad interesante del aluminio cuando ustedes, por ejemplo, en función del tiempo, a varias temperaturas, ustedes miden la dureza del aluminio, ¿no?, en el cual ustedes colocan un poco de cobre o un poco de magnesio, varios tipos de elementos, porque ustedes saben que el aluminio puro no sirve para nada, sirve nada más que para hacer cacerolas, para hacer el guiso. Pero los aviones también son de aluminio esencialmente. Y los aviones no se caen, por eso estamos aquí varios que venimos de lejos, porque el aluminio no es aluminio puro. Si fuera puro, el avión no resistiría. Entonces hay que ponerle unas pizcas de un poco de sal, ¿no?, a la comida para que se endurezca. Y se endurece mucho, fíjense. Y eso se llama envejecimiento. ¿Qué ocurre con el envejecimiento? En la época de Guigné, en el año 38, cuando estaba haciendo la tesis, se sabía de ese efecto y por eso ya había aviones de duraluminio, de esas aleaciones de aluminio. Es decir, aluminio con un poquito de magnesio, un poco de cobre, algún elemento de esos, le daba ese efecto que se llama endurecimiento. Y ese endurecimiento no se sabía cómo justificarlo. Y entonces ahí Guigné hizo una experiencia famosa, en el año 38, que fue publicada en el Nature, y él mostró que lo que ocurre en el envejecimiento, que los átomos de cobre, por ejemplo, forman placas. Estos son los átomos de aluminio, los átomos blancos son de cobre, y estas placas en planos bien definidos, plano 100, 100 aquí, 100 aquí. Es decir, que esos planos bien definidos son los que frenan el desplazamiento de unos defectos lineales que se llaman dislocaciones y que le dan a ese material la dureza que todos les conocemos. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que los rayos X, estudiando difusión a pequeños ángulos, él pudo caracterizar eso en el 38. Fíjense que en el 38 no había microscopía electrónica. Y él entonces agarró un pedazo de un monocristal de aluminio que tenía cobre y midió la dispersión a ángulos pequeños y vio una cruz como esta aquí. Entonces, él, como sabía un poco de matemática, o mucha matemática, él dice, esto es la transformada de Fourier de una placa. Es decir, esto es una placa que está orientada de esta manera, y esta otra placa está orientada de esta manera. Es decir, con este resultado, él dice, lo que ocurre es que hay una segregación, hay una segregación coherente de placas que tienen 22 Angstrom por un átomo de espesor. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ese era el primer, y además también mató 2 pájaros de un tiro, porque además fue la primera aplicación de la técnica del Small Angle Scattering, o sea, difusión rayos X aplicada a materiales. Él permitió entender por qué endurecía el aluminio y al mismo tiempo aplicó una técnica que nadie ha utilizado antes. Primera cosa importante, publicó el artículo en Nature en el año 38. Nature de materiales, por ejemplo, y biología, por ejemplo. Entonces, él
había encontrado un film. En esa época los films no eran de buena calidad, y él veía la cruz, pero cuando sacaba la fotografía para el paper, no aparecía la cruz. Entonces agarró con un lápiz y él dibujó la cruz. Y en el paper dice, la cruz la tuve que dibujar, pero yo conservo el film, aquel que desconfía puede venir a verlo. Interesante cómo en esa época las cosas eran muy pioneras, pero muy importantes los resultados, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa interesante del paper. El paper de él, además como otro paper importante que tiene que ver con la estructura del ADN, que la voy a relatar un poco más tarde, es un paper de una página. Entonces, conversando con él, me dice un poco, bueno, mira, dice, las cosas importantes que yo hice se contaron rápido. Entonces, yo llegué a la conclusión siguiente: cuando uno escribe un paper, un artículo, y comienza a escribir y escribir 1, 2, 10, 20 páginas, quiere decir que lo que está contando no es tan importante. Las cosas importantes se cuentan en pocas líneas. Si era una cosa importante realmente, no hace falta explicar mucho, es obvio. El otro trabajo importante fue el del ADN, que también tiene una página y que también dio un premio Nobel. Pero claro, la cosa estaba tan evidente y tan clara y tan importante era que no necesita más que eso. Otra cosa importante también de este trabajo es que 10 años después, en el propio laboratorio de Guigné, un señor Castan fabricó uno de los primeros microscopios electrónicos. Y esto es una deducción a partir de la transformada de Fourier de esta estructura. Él no había visto la estructura. Pero me dijo Guigné que esta muestra que él estudió en el año 38, la guardó en un armario a 7 llaves, porque la guardó así de recuerdo, ¿no? Pero después cuando el microscopio comenzó a funcionar, fue corriendo para verlas, y las vio, y bueno, y quería saber el tamaño, y él decía que ya tenía 22 angstrom de diámetro estas plaquetas. Y hizo muchas cosas, fundó un laboratorio en Orsay, muchas cosas hizo importantes. Preston desapareció. Eso fue un poco antes de la guerra. Un día le pregunté a Guigné, dígame, ¿y Preston? ¿Dónde está Preston? Mire, dice, yo no sé, yo nunca lo vi personalmente, me dice Guigné, porque fueron trabajos independientes, pero me dijeron fue a la guerra y parece que murió en la guerra. Bueno, y me encontré hace unos años con un paper de una historiadora. Los historiadores sirven muchas veces para devendar misterios. No, él no murió en la guerra, Preston. Preston volvió medio rengo, ¿no es cierto? La guerra no es nada fácil, ¿no? Él volvió, pero está tan famoso que lo nombraron director del laboratorio. Y lo nombraron director, y ahí él se dedicó a la dirección, porque es un buen administrador. Y entonces para mí el mensaje de esa pequeña historia es el siguiente: uno puede morir de varias maneras. Uno puede morir en la guerra, pero puede morir científicamente si uno se transforma en director. Así, cuidado a los directores, porque por ahí mueren científicamente. Pero esto murió por ser director y por ser un buen administrador, y claro, no se podía dedicar a la ciencia como a él le habría gustado. Bueno, y termino con esto porque ya estoy abusando de Guigné y compañía. Aquí hay otro ejemplo importante. Entonces, como les dije, la estructura de las cristales fáciles ya se conocía. Comenzaron ahora los cristales de proteína. Esta es una proteína que se cristaliza, y estos señores son los que están, los dos con premios Nobel también, como Dios manda, por la primera estructura de proteína, que en realidad el señor Perutz pasó 20 años de su vida tratando de resolver el problema de las fases. Porque ese problema, y él hizo un montón de cosas y qué sé yo. Y el que quería determinar la estructura de la hemoglobina, porque la hemoglobina es una proteína importante, etcétera, etcétera. Entonces, y él publicó un montón de papers sobre los métodos, pero él no llegaba a la estructura, porque la proteína, esa proteína es media grandota, ¿no? Una proteína de bastante Dalton, ¿no? Entonces, él no conseguía todavía, porque el método no estaba suficientemente desarrollado. Pero ahí apareció este señor, se llama Kendrick, que era un colega, y dice, yo no voy a estudiar la hemoglobina, voy a estudiar la mioglobina, que es más chiquita. Entonces, que el primero que descubrió, después de más de 20 años, una vida de trabajo de Perutz, quien descubrió la primera estructura fue Kendrick.
Uno puede decir que él se aprovechó. En realidad no, porque ¿quién lo mandó a Perus a no estudiar una molécula más pequeña? Él cortó camino y bueno, y el premio Nobel se lo dieron a los dos simultáneamente, y supongo que los dos quedaron felices con eso. Y acá viene otra estructura importante, el ADN. Esta es la estructura famosa. Algunos dicen que el paper publicado por Watson, Crick y Wilkins, ¿no es cierto? No sé si estaba Wilkins también en el primer paper. Bueno, el hecho que dicen que fue en biología el descubrimiento más importante del siglo XX. Yo no soy biólogo para confirmarlo, pero fue un descubrimiento realmente importante. Y bueno, y aquí también uno aprende cosas, por ejemplo, aprende cómo de un diagrama como este se puede llegar a esta estructura, y es más que eso, uno puede, midiendo así sobre este film, algunas distancias relevantes, como esta que está aquí o esta que está aquí, uno puede edificar esta estructura. Es muy, muy simple, pero claro, para hacer simple ahora que sabemos cuál es el resultado, ¿no es cierto? Para ellos tal vez no era tan simple. Y hay varias también historias que les quería contar sobre eso. La primera, que estuve hace unas 3 semanas en Cambridge, y ahí estuve visitando el Cavendish, donde ellos descubrieron la estructura. Ahora es un museo, el campus de física pasó para otro lugar, pero frente al Cavendish, el laboratorio donde trabajaba Crick y Watson, hay un bar que se llama El Águila, The Eagle, o sea, un bar que tiene 800 años de antigüedad, y donde ellos iban todos los días a tomar cerveza, y hay una mesa donde ellos sentaban. Entonces, si alguno de ustedes tiene oportunidad de Cambridge, por favor vayan a The Eagle y busquen la mesa donde ellos se sentaban todos los días a tomar cerveza. Dicen que la cerveza los inspiró a los dos. En realidad lo que ocurrió es lo siguiente, a mí me parece. Es otro ejemplo, de nuevo, esto que les muestro ahora, de cómo nuestras ciencias no pueden andar solas. Eso fue descubierto gracias a que Crick era un eminente cristalógrafo y que Watson era un excelente biólogo. Es decir, está comprobado que Crick solo nunca habría podido determinar la estructura, y Watson solo menos todavía, porque sabía de cristalografía nada. Entonces los dos juntos, y la cerveza y el barcito y el ambiente ese, realmente fue importante también. Si no, tal vez sin ese bar, tal vez estaríamos todavía preguntando, ¿no?, qué es lo que es la herencia y todas esas cosas que este modelo nos enseñó a explicar, ¿no? Este trabajo tiene otro también aspecto que quería destacar. Aquí está Watson y Crick mirando la doble hélice hecha a mano, aquí con bolitas de no sé qué, no sé, un modelo que hicieron. Aquí no están en el bar, parece que están en el Kevin. Y esta es la víctima de toda esta historia. Ella fue la autora de este diagrama, solo que ella no fue capaz de explicar, de deducir de este diagrama de difracción la estructura. Pero ellos claramente se lo copiaron, se lo miraron, qué interesante, qué sé yo. Pero eso no es importante, pero yo les puedo mostrar algo aquí, ¿no es cierto? Un trabajo mío, ustedes miran y pueden inspirarse por una cosa. Pero si ustedes se inspiraron en algo que yo mostré, lo menos que pueden hacer es citar. Es decir, bueno, esto lo vi en tal lado. Ellos ni siquiera la citaron a Rosalind Franklin. Ella murió poco después, estaba con cáncer, y murió, y bueno, dicen que fue injusto. En realidad quien se llevó el premio Nobel junto con estos dos caballeros es Wilkins, que era el director del laboratorio y que era un tipo competente también, que había dado sus contribuciones. Pero esta contribución capital no fue reconocida por ellos, y mucha gente no se lo perdona. Pero bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? Yo diría que un poco la ley de la selva existe en nuestra área también. Y lo que me consuela en todo esto, que hay gente que dice que si Rosalind Franklin hubiese vivido, el premio Nobel lo habrían compartido estos dos con Rosalind, que realmente ella no podía estar fuera de un premio Nobel, solo que murió y el premio Nobel no se da post-mortem. Entonces esto sirve como un homenaje, ¿no es cierto?, para Rosalind Franklin.
Aquí pasamos a nuevos materiales, varios más modernos, descubiertos hace poco tiempo. Algunos de ellos fueron citados por Elvira. Esto se llama fulereno, son átomos de carbono. Esto también son átomos de carbono y esto también son átomos de carbono, solo que aquí forma un tubo, aquí forma una lámina de espesor monoatómico. Y o sea que el grafito son muchas láminas de este tipo, empiladas, eso es grafito. Si ustedes consiguiesen conseguir una lámina solamente, es el grafeno. También de descubrimiento podemos aprender algunas cosas interesantes. Primero, los teóricos decían que el grafeno, o sea, una lámina de espesor monoatómico, no podía existir. Entonces aquí lo que tenemos que concluir es cuando un teórico dice que algo no puede existir, busquen que por ahí existe. Quiere decir, un poco la cosa es que cuando más aseguran con énfasis que algo no puede ser, algo sospechoso debe ser. Cuando se asegura con mucha certeza es porque no se pensó mucho en el asunto. Si hubiese pensado un poco más, se podría decir que sí, que eso es estable y se fue demostrado que es estable. Otra cosa interesante de este descubrimiento, también interesante a mí me parece, es que a veces nos quejamos que no podemos hacer investigación porque no tenemos dinero. Los señores que ganaron el premio Nobel con el descubrimiento del grafeno son personas que agarraron la cinta Durex, ¿saben eso? Para pegar. Y fueron cinta scotch. Y fueron pelando, ¿no es cierto? Hasta que quedaron con una. O sea que no hace falta, con un poco de paciencia también se consigue un premio Nobel. En el caso de ellos lo consiguieron con tal vez 2 o 3 soles que debe costar. Yo estoy esquematizando, ¿no es cierto? Pero es un poco para mostrar que muchas veces el ingenio y la capacidad y la curiosidad de un investigador es más importante que los recursos. Este es un ejemplo gritante, ¿no? Sobre el sentido. Aquí están estos señores que ganaron el premio Nobel gracias a esa estructura y a la importancia de ese material que tiene. Otro ejemplo importante, también mencionado por Elvira, son los cuasicristales. Dan Sheldman también tuve el placer de conocerlo. Lo vi, escuché presentaciones de él en Iguazú y ahora, hace poco también en Nueva Zelanda. Y siempre con la misma historia, una historia un poco así chocante, pero que él la cuenta. Si él la cuenta, ¿por qué no la voy a contar yo? Yo la cuento también. Ustedes van a ver que un poco chocante, ¿no? Él terminó su tesis y encontraba ciertas simetrías en unos diagramas ahí que da la impresión que habría rotaciones de orden 5, que es prohibida por la cristalografía. En realidad impide que cualquier estructura periódica que llena el espacio tenga simetría de orden 5. Lo que pasa es que ustedes pueden llenar el espacio con estructuras que no son periódicas, son aperiódicas. Entonces son estructuras de este tipo, por ejemplo, donde hay simetría de orden 5. Y él descubrió algo que llamó, después de su tesis, los cuasicristales. Y estaba en un seminario, imagínense yo aquí hablando, Sheldman, a un auditorio donde estaba Linus Pauling. Entonces vamos a suponer que Linus Pauling esté por ahí, y aquí el pobre Sheldman con apenas postdoctorado, presentando algo que durante 80 años los cristalógrafos, inclusive Bragg y compañía, decían que no podía existir. Entonces él diciendo, porque vi esto y qué sé yo, y se levanta Linus Pauling. Yo no quiero ni pensar cómo habrá sido esa reunión y cómo se habrá sentido el pobre Sheldman. Se levanta Linus Pauling y le dice, mi amigo, no existen los cuasicristales, lo que existe son los cuasicientíficos. Bueno, Dan Sheldman se vengó ya había muerto Linus Pauling cuando tuvo que esperar 30 años para el premio Nobel. Y él cuenta eso, que lo importante en un investigador, además de esa capacidad de ser curioso, es la perseverancia. Cuando dice, eso no puede ser, no hay que, porque dijeron, vos mismo o uno mismo tiene que demostrar a sí mismo que no es posible eso. Pero si uno hay una evidencia experimental, hay que perseguirla, no hay que amilanarse porque una persona diga eso no sirve para nada. Y ahí entonces otro ejemplo de algo que en la cristalografía fue importante y que fue gracias a personas
que tuvieron esa persistencia en el caso del señor Sherman. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo va pasando. Bueno, junto con el avance de la cristalografía, como también fue dicho, no habría sido posible sin el avance de las fuentes de rayos X, porque claro, empezamos con los tubos rayos X, pero durante 70 años no hubo gran progreso hasta que empezaron los sincrotrones, que producieron una intensidad mucho mayor y nos permitía ciertas cosas, y a una nueva fuente muy reciente que existe actualmente en Estados Unidos y en Japón también actualmente, que se llaman láser rayos X. Ya vamos a decir qué es lo que permite hacer cada cosa y por qué ellas son importantes. Bueno, el tubo de rayos X está aquí, ¿no es cierto? Todos lo conocen, no varió mucho entre el 14 y hoy se usa y en los laboratorios que ustedes tienen aquí, en cualquier lugar, tienen estos tubos más o menos de este tipo. Está el filamento, aquí está el anticátodo y aquí salen los rayos X. Entonces eso no cambió mucho. Lo que fue un cambio importante fue la fuente de síncrotron, donde tienen electrones que andan aquí, que son acelerados circularmente y produce una radiación blanca, es decir, con varias longitudes de onda que son después usadas en experiencias de difracción que no se pueden hacer con los tubos rayos X. Bueno, esencialmente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un ancho espectro en el síncrono que va de la luz visible hasta infrarroja, hasta los rayos X duros, es decir, tenemos un gran... podemos seleccionar prácticamente lo que queremos, mientras que en los tubos rayos X lo que se usan son las líneas características de los elementos que producen los rayos X. Entonces, ese tipo de ventaja es importante. Y actualmente hay sincrotrones en muchos países del mundo, no en todos, pero en muchos, todos en el hemisferio norte, salvo el de Brasil, en Campinas, y en Melbourne, en Australia, que están funcionando actualmente. El de Brasil, el que funciona, es un síncrono de baja calidad, en el sentido de que los signos se dividen en signos de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Y eso, la generación que tiene que ver con la calidad óptica del haz. Es decir, el haz no basta tener muchos fotones, sino que la fuente tiene que ser muy pequeña. Y eso es lo que se llama la brillancia de la fuente. Cuando más pequeña la fuente, es mejor. Porque uno siempre usa un haz muy pequeño y si uno tiene una fuente muy grande, tiene que ponerle diafragmas o agujeritos, ¿no es cierto? Y termina quedándose con una parte ínfima. Si la fuente es muy chiquita, uno puede usar todos los fotones producidos, entonces se pueden hacer cosas más interesantes de esa manera. Entonces, hay varios tipos de síncrotron. Ya les voy a mostrar al final lo que están haciendo ahora en Campinas. El último síncrono va a ser de cuarta generación, o sea, se pasa de uno de segunda generación a uno de cuarta. Entonces quería decir dos palabras sobre esa nueva fuente que es un láser de rayos X. El láser de rayos X, el que funciona en Stanford, un acelerador lineal de 3 kilómetros, aquí está el acelerador lineal, vienen los electrones por aquí, pasan por un ondulador, es un sistema de imanes que van a hacer vivorear, van a hacer oscilar a los electrones y de hecho produce una radiación coherente que tiene las características de un láser de luz visible, pero con longitud de onda de los rayos X, es decir, en los angstrom más o menos. Y aquí ocurre una cosa interesante, y aquí los teóricos acertaron, una suerte que acertaron lo que dijeron, y la cosa es el siguiente: ese aparato mete en un paquete muy estrecho, en un paquete de fotones, un número muy grande de fotones, muy grande, que permite, por ejemplo, sacar diagrama de difracción como quien saca una fotografía en una instantánea, con tiempos muy cortos, porque esos paquetes están en la orden de la decena de los femtosegundos. Femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos. Es decir, son pulsos muy cortos. Entonces es como lo siguiente: yo le voy a sacar, por ejemplo, una estructura
de Elvira, por ejemplo. Yo le saco una fotografía, ella cerró el ojo ahora, entonces voy a sacar una media, ¿no? un promedio de la estructura en todo el tiempo que dura esa exposición. Cuando hacemos una experiencia en rayos X, esa experiencia puede durar 10 minutos. Entonces, nuestra media de lo que pasó con la estructura durante 10 minutos. Imagínense una proteína que oscila, no se puede sacar una cosa nítida, es como sacar una foto de un corredor con un tiempo largo, una cosa borrosa. Si uno saca una instantánea, ¿no es cierto?, en un tiempo muy corto, consigue percibir o congelar la estructura instantánea. Bueno, está todo bien, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pulso súper brillante y súper corto. ¿Para qué? Para sacar instantáneas. Pero ahí uno hace el cálculo y cualquier muestra que le coloquemos enfrente explota como si fuese una bomba atómica, quiero decir, básicamente. La cantidad de energía que hay metida en ese pulso es tan grande que no hay estructura que aguante. Pero los teóricos, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque la explosión de un átomo o de una molécula es una cosa mecánica que lleva un tiempo del orden tal vez 10 menos 12 segundos. Pero este bicho aquí, ese paquete de fotones, tiene una duración de 10 a menos 15. ¿Quién sabe? Lleva información, la molécula explota, pero no importa, él ya llevó la información. Eso parece una cosa de ciencia ficción. Pero de nuevo aquí, este descubrimiento también nos enseña algo. Que cosas que parecen ciencia ficción, vamos a ver, vamos a pensar un poco más en el asunto. Y bueno, y esa gente pensó, y aquí está la primera estructura, 2010, de una proteína hecha con un pulso único. Con un único pulso, uno puede encontrar estos diagramas y sacar la estructura. Y esta estructura es instantánea. Estas cadenas aquí pueden tener un movimiento, algún tipo de oscilación o de libración aquí, pero lo que estamos sacando es una estructura instantánea en un tiempo realmente muy pequeño comparado con los periodos de oscilación de esa estructura. Entonces también es una cosa importante, tiene actualmente en todo Estados Unidos y Japón, y hay una máquina de estas que está siendo terminada en Hamburgo, y yo creo que demoraremos varios años hasta tener una cosa similar en Sudamérica, porque cuesta un aparato que cuesta unos decenas de billones de dólares, ¿no? Realmente mucho más caro inclusive que un síncrotron. Y además es lineal, es decir, ahí hay un grupo de investigación por vez que puede usarlo. No es como el síncrotron, que por ser circular permite que haya 50 grupos de investigación trabajando simultáneamente. Entonces estoy terminando ya y quería mostrarle un poco la cosa de Campinas, ¿no? Porque finalmente todo lo que es la cristalografía en el Brasil tuvo un progreso importante desde el advenimiento del síncrotron. Fíjense que yo trabajé en ese síncrotron, como fue dicho, en la época de la construcción, entre el año 87 y 97, y a partir de ese año, si yo me acuerdo bien, no usé nunca más el laboratorio, es decir, todas las publicaciones posteriores al 97 fueron hechas a partir de experiencias realizadas en el síncro de Campinas, que está en el galpón aquí. Entonces, este es el síncrotron antiguo, y ahora está construyéndose este de segunda generación, como les dije, y ahora está construyendo este otro, que ya está en construcción, y entonces ya está avanzado, de aquí a unos 2 años, 3 años va a estar funcionando, y que va a ser un aparato mucho más moderno. En realidad va a ser ese aparato que está aquí, créanlo o no, pero va a ser el mejor del mundo cuando esté funcionando, ¿no es cierto? Porque tiene características ópticas que no la tiene ninguno de los síncronos que existen actualmente. Entonces actualmente el campo está formado por el laboratorio actual que funciona, donde hacemos las experiencias, un laboratorio que hace investigaciones sobre bioetanol, otro sobre biociencias y uno sobre nanotecnología. Y esto es lo que está en construcción. Yo quería mostrarle, por ejemplo, las características de lo que mide la calidad de un síncrotrón, es la emitancia. La emitancia tiene que ver
con el tamaño del haz multiplicado por la divergencia del haz. O sea, cuando menor es este número, mejor es la calidad. Entonces, el anillo que está funcionando actualmente tiene 100 nanómetros radianes. Esa es la emitancia y que muestra que es de segunda generación. El aparato, el síncrotron francés que está en Orsay, tiene 3,9, es decir, 30 veces mejor que el nuestro, es de tercera generación. Y el Sirius, que si funciona y si todo anda bien como planeado, va a tener 0,28, decía, eso es ¿cuántas veces menos ahí? Unas 15 veces menos de emitancia que el Soleil, que es el síncrotron francés actual. Eso no significa que también los franceses por ahí construyan otro mejor que este, pero eso se llega a una cierta saturación, llega a un límite, se llama el límite de difracción. Uno puede llegar a un tamaño menor que un cierto valor, porque ahí comienza a haber problemas con el principio de incerteza, de esas cosas, que hace que realmente haya un límite que no está lejos de esta emitancia que está aquí. Entonces, el resultado de toda esta discusión es que pasaron 100 años, les conté algunas experiencias importantes, tratando de cada una de ellas, tratar de encontrar una enseñanza, algo que nos ayude, ¿no es cierto?, a formar nuestro carácter y a creer en las cosas y a trabajar y a ser perseverante o a ser curioso. Gracias a esas características, esos progresos importantes fueron desarrollándose. Aquellos que quieren leer lo que yo les conté ahora, está aquí, en este artículo escribimos con Diego Lamas, y que está en el material que está actualmente con el operador. Aquí yo dejé todo ese material, todos los papers, todos esos papers importantes que mencioné, están aquí en el pendrive que di para él, y que quien quiere copiarlo puede copiarlo. Quería decir también que ahí hay algunos problemas, algo que tiene que ver con las clases que voy a dar mañana. O sea que aquellos que quieren acompañar los problemas usando el laptop, usando Origin, esas cosas como yo les había dicho antes, ¿no es cierto?, tienen que buscar los archivos a partir de esa información que pasé para ustedes. Entonces aquí estoy terminando. Quería agradecer entonces, además de agradecer a Elvira, agradecer también a la Unión Internacional que pagó mi pasaje, ¿no es cierto?, y que muestra que la Unión Internacional, que la cristalografía está sólidamente establecida a nivel mundial. Esta es una asociación que tiene muchos países, se reúne cada 3 años. En el año 17 vamos a estar, o tal vez yo también esté por ahí, pero será en India el próximo evento. Y tiene unas decenas de revistas. Yo tengo el placer de ser coeditor de una de ellas, y es realmente una institución muy seria, y que es un placer trabajar con ellos. Entonces aquí el sumario, la experiencia del agua, la primera estructura de Bragg, las aleaciones de aluminio, las proteínas, el ADN, las fuentes de rayos X producidas por sincrotrones. Está en forma, vamos a decir, en orden cronológico, los cuasicristales, la primera operación del síncrotrón del LS, el grafeno, el LS de rayos X, y el futuro va a ser el primer sincrotrón de cuarta generación que está para ser usado por interesados no solamente de Brasil, sino de cualquier país del mundo, y en particular por investigadores latinoamericanos. Y quería decirle, para aquellos que no saben, yo no soy más del laboratorio, yo no tendría por qué decir lo que lo estoy diciendo, pero yo sé que ellos actualmente, aquellos que tienen un proyecto aprobado de cualquier país de la América Latina, desde México hasta la Argentina, tienen el viaje pago y también la estadía de un investigador, más la estadía de un segundo investigador. O sea que está todo resuelto para hacer experiencias. Lo único que hacer es un proyecto que sea aprobado por un comité científico. Y con eso agradezco la atención de todos.